Bueno, te compraste una gravel y estás en Caracas. Una de las mejores opciones para estrenarla o hacer una ruta corta de familiarización es Búfalo. Desde Caracas, sin irte para ningún lado, sales rodando y te vas a la urbanización La Encantada. Puedes hacer una rutica sencilla, 2 horas proxy, poco carro, unas subidas de 2 kilómetros, con asfalto, con tierra, para ir familiarizándote, acostumbrando y entrenando un poco el gravel. Bueno, si eres ruta, perfecto. Pero bueno, la ventaja que te da el gravel versátil, si eres montañero como yo, es estar así. Bueno, hoy nos pusimos de azul para combinarnos con la bici. En el tema de la bici de gravel hay un punto que es súper interesante, y es que cada bici tiene una configuración muy distinta. Ahorita en mi caso es la primera vez que pruebo una bici con cambios SRAM y es distinto el agarre, las manetas son más grandes, los cambios son distintos, es decir, para subir o bajar utiliza las 2 manetas y yo estaba muy acostumbrada a Shimano, que es diferente. Parte de todo este proceso de aprender sobre cada bicicleta es espectacular. Bueno, la ruta que vamos a mostrar hoy es una ruta muy sencilla que combina un poco de asfalto con tierra. Ideal para si estás en Caracas y te compraste una gravel, tu primera rodada o una de tus primeras rodadas, espectacular en este lugar. Llegas a la urbanización y, como se vio ahí en el video, yo en la caseta cruzo de una a la derecha y comienza como el primer puerto de montaña. Ok, es una subida pedaleable de asfalto para ir calentando. Uso el tiempo para más o menos ver la distancia
desde allá abajo justo donde comienza. Y en promedio tiene un desnivel de 5%, 8%. Ir calentando las piernas para entrar a un tramo de tierra. Movimiento gravel. Bueno, desde el año pasado, antes del año pasado, nosotros aquí desde Caracas, Venezuela, Latinoamérica, bueno, hemos estado haciendo, en mi caso, un cierto movimiento con la bici de gravel. Nos compramos una bici de gravel, a ver en qué lugar se puede rodar. Todo en miras a que mundialmente el gravel ha sido un auge y los eventos de gravel afuera se ven geniales. Y entonces, creando movimiento gravel, comunidad gravel, para poder prepararnos para algunos de esos eventos, ya que aquí en nuestro país pues no tenemos. En toda esta historia ya hemos ido probando varias bicicletas. El año pasado que fuimos a La Traca. Y bueno, esperamos. La idea es ir mostrando rutas, creando movimiento, comunidad, para lograr ir a eventos, obviamente fuera del país, de gravel. El mejor del mundo, Traca. Esperamos ir también. Esperamos ir con personas que podamos animar a participar en el mejor evento del mundo de gravel, sin tener gravel en nuestro país. Una de las cosas importantes que se pueden ver en este video y que me gusta del gravel es que salí, bueno, de mi casa a esta hora, hoy es en la mañana, generalmente ruedo en las mañanas, cuando en la ciudad, pues, está despierta, los niños entran al colegio, la gente viene al trabajo. Ves en el video, pues, salgo de mi casa con carros, cornetas, semáforos. Montar carretera implica eso. Aparte del estrés de entrenar, toda esa energía de la calle, de la gente que va tarde al trabajo, al colegio. El gravel te da esto, ¿eh? Salí, nos metimos a una subida donde pasa un carro, no sé, cada 3 minutos, capaz ni pase. Y cuando entramos a la montaña no pasan carros. Entonces esas son una de las cosas que la versatilidad del gravel es encantador. Bueno, a mí me gusta, que vengo de la montaña. Bueno, este sería el final del primer puerto de montaña. En distancia, 2 kilómetros 300. Y bueno, un ritmo suave. Nos quedamos con unos 14, 15 minutos para entrar a la tierra. Ese puerto es chévere, tiene una pendiente súper manejable para calentar, para entrenar, para hacer series. Y aquí comienza un poco lo divertido. Entramos a la tierra, ya tenemos que comienza una subidita un poco dura, hay que prever el cambio. Y aquí entramos a la parte de tierra. Esta zona se llama Búfalo. Hay algunas picas de MTB y bueno, tiene parte de vía ancha donde podemos aprovecharla con la gravel. Igual aquí seguimos subiendo, parte asfalto y luego más adelante pura tierra.
Bueno, esta pica no es para gravel. O bueno, a mí me da miedo. No. Es para montañera, pero quería verla. Porque sí, en la montaña sí se baja. Queda un camino allá abajo. ¿Qué? Sigue metando. Hola. ¿Cómo está? ¿Tiene otro? Ah, no. Gracias. Estamos en como que abajo de la parte de Búfalo, donde podemos volver a subir y hacer un loop de más tierra, o podemos salir por otro puerto de montaña que caemos en asfalto y ya salimos del parque, por decirlo así. Entonces aquí se pueden hacer o subir por acá o bajar por acá y hacer pues prácticas de tierra, rodar un poco tierra. Y bueno, ahorita vamos al puerto de montaña de salida, vamos a medirlo. Yo creo que aproximadamente son igual como 15 minutos de subida, chévere porque no tiene carro. Aquí comienza el último puerto de montaña como de salida. Es constante y ya salimos al asfalto y salimos del parque. Este tiene este primer tramo, que sí es como de 19%, pero ya después se vuelve 5 o 6% y asfalto. Aquí bueno, vamos a medirlo.
Ya le di a una vuelta, a un lap, para ver cuánto tiene esta subida de salida, pues. Pues llevamos como 1 hora de rueda, suave. Aquí, bueno, está pendiente si es el 18, pero ya después de este pico ya queda una subida. Desde abajo, desde Búfalo, podemos terminar con una subida de aproximadamente 5 kilómetros, pendiente de 10, tramos de 18, 5 kilómetros que pueden ser como 25, media hora, pues dependiendo del ritmo. Lo cual es chévere para entrenar, porque comenzamos con una parte toda de cemento rayado y terminamos en asfalto. Podemos agarrar un buen ritmo, constante. Y aunque parezca mucho, nos hemos llevado las 2 horas de rueda. Así que para un entrenamiento de semana, tocar un poco la gravel y un poco más divertido que la carretera, es una ruta que nos sirve para entrenar. En Caracas, sin salir en carro, directo rodando, es una ruta chévere para entrenar en gravel.